repercusiones que puede tener este viaje sorpresa, el aterrizaje sorpresa de Joe Biden en Kiev. Lo conversamos con el analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte. Muchas gracias a usted por estar conectado para hablar con toda Latinoamérica de lo que puede significar esta visita de Joe Biden, repentina, sorpresa a Kiev, además para adelantar sanciones y también anunciar nuevas ayudas económicas a Ucrania. Efectivamente, el presidente Biden, sin previo aviso, ha llegado a Ucrania, tal cual tú lo has indicado. Y en esa perspectiva, lo que está haciendo Biden es colocar, yo diría, el sello a lo que fue la reunión de seguridad más importante realizada en Múnich y terminada recién el día de ayer. En esa reunión, no solamente Estados Unidos compromete junto al Reino Unido una ayuda permanente en términos de armamentos y municiones a Ucrania, sino que queda también sobre la mesa la posibilidad futura de poder entregarle aviones. Estos elementos son los que se van a conversar ahora en Ucrania, donde Biden no llega solo, sino que llega con una delegación que viene a pasar, si no revista, a evaluar cuáles son las condiciones militares realmente que Ucrania tiene para poder enfrentar la ofensiva rusa que empezó hace casi 10 días. Y una ofensiva rusa que hasta el día de hoy se pensaba que podía llegar con algún ataque a Kiev, razón por la cual es más sorpresiva aún la visita de Biden, digamos, a Ucrania. En esa perspectiva, entonces, lo que tenemos es que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, particularmente con Alemania, también incluida Francia, no solamente han comprometido los 500 millones de dólares de parte de Estados Unidos, sino que se va a aumentar el aporte de artillería, de tanques, de parte de Alemania, de Francia y del propio Estados Unidos. ¿Cuál es la verdadera situación de Ucrania en este momento? Sabemos que Volodymyr Zelensky ha hablado hoy y ha señalado que están más fuertes que nunca y que la ofensiva rusa de estos últimos 10 días, como usted señalaba, no ha sido suficiente para mermar el ánimo también y disminuir las fuerzas del ejército ucraniano. Pero otra cosa es lo que está pasando en la realidad, ¿no es cierto? Los mensajes de apoyo, de fortaleza y de resiliencia que da el presidente ucraniano corren por un lado, pero en otra vertiente, los análisis que se pudieron haber hecho en el encuentro en Múnich de seguridad entre los países de la OTAN, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué es lo que se vio de esta ofensiva rusa y que era lo que podía producir, que ha terminado en este apoyo además tan rápido, considerando que Volodymyr Zelensky venía conversando en su gira también repentina que realizó por Reino Unido, por Francia y finalmente en Alemania con sus discursos de manera telemática, pero la ayuda no había sido confirmada, había cautela. Sin embargo, después de este encuentro del fin de semana que usted señala que terminó ayer, la reacción es distinta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha visto? Aquí lo que se ha visto primero de que si no se da una ayuda a Ucrania, y esta es la visión de Occidente, llámese la OTAN, llámese Estados Unidos, definitivamente Rusia va a triunfar en esta invasión que acometió ya prácticamente hace un año atrás. El triunfo de Rusia es inaceptable para Occidente porque significa que efectivamente las capacidades militares y la perspectiva geopolítica y geoeconómica que plantea Occidente va a quedar mermada o debilitada con el avance ruso, la posibilidad de que efectivamente permanezca en territorio ucraniano e incluso pueda ampliar su zona de control. En esa perspectiva, lo que tenemos acá es a un Occidente que está preocupado primero en darle toda la ayuda a Ucrania, pero también lo que quedó en claro en la conferencia de Múnich, una conferencia de seguridad, es que esta guerra va a ser de largo aliento. Y la preocupación para Ucrania ahora, para fortalecerlo, es entregarle material bélico de defensa, donde está la artillería, los tanques mencionados, y que a su vez también supone municiones. Ucrania tiene un consumo de municiones que las capacidades industriales de fabricación en la Unión Europea no tienen capacidad de poder ir reponiendo. En consecuencia, va a haber una necesidad de buscar municiones en otros países. Y eso también significa acuerdos para que Reino Unido, Francia o Alemania incentive a otros países para que le pasen o le traspasen municiones y otros sistemas de armas a Ucrania, dado de que el inventario, es decir, todas las armas guardadas por parte de los países europeos, ya han sido entregadas a Ucrania, y eso significa, y también fue un acuerdo en la conferencia de Múnich, un aumento de los presupuestos de defensa y una necesidad de poder aumentar la fabricación de sistemas de armas. En consecuencia, Ucrania queda en el centro de la agenda. La visita de Biden es no solamente simbólica, sino que es un compromiso real para mantener la capacidad defensiva de Ucrania, y una advertencia muy clara a Vladimir Putin respecto a que
Rusia no va a poder seguir avanzando en Ucrania, muy a pesar de que llegue la primavera. En el marco de este fin de semana, en el que efectivamente se realiza la conferencia de seguridad en Múnich, nosotros mostramos el viernes en vivo y en directo la llegada de las autoridades a esa conferencia. En paralelo, desde parte del secretario de Estado estadounidense, también se han levantado alertas sobre China. Se ha amenazado incluso a China y China ha respondido. Se ha amenazado por la posibilidad, han denunciado, ¿no es cierto?, de que China entregue armamento a Rusia. Y China ha contestado que Estados Unidos no tiene por qué involucrarse en esa relación. Lo ha hecho esta mañana también, denunciando por su parte que es Estados Unidos el que no ha parado de proveer armamentos a Ucrania. ¿De qué manera se puede entender también el aumento de esa tensión? Para China es fundamental mantener la presión sobre Estados Unidos respecto a negociaciones directas que hay entre ambas potencias. Y esa presión sobre Estados Unidos está muy alejada, quizás, o no directamente relacionada con los globos y todo lo que ha sucedido en la última semana, sino que tiene que ver con los intereses geopolíticos y geoeconómicos chinos. Y en ese sentido, la ayuda a Rusia probablemente no sea a través de armamentos, sino que a través de municiones. Uno de los elementos más necesarios es la munición y que probablemente uno podría dar la hipótesis de que muchas de ellas se están fabricando ahora en Corea del Norte, que tiene esa capacidad. Recordemos que Corea del Norte limita con China y con Rusia. En consecuencia, hay acá un tema respecto a que China, digamos, no va a ceder respecto a las presiones diplomáticas o políticas que le haga Estados Unidos en torno a su relación con Rusia, pero obviamente China va a sacar provecho de esta suerte de preocupación de Occidente y lo va a aprovechar para su negociación directa con China, o sea, con Estados Unidos. China se había mantenido de alguna manera ambigua, ¿no es cierto? No había dado apoyo directo, en algún momento había llamado a la paz, también al respeto de las soberanías territoriales de todos los países. También, por otra parte, había mencionado lo importante que es para Rusia tener una seguridad respecto de su territorio también, dado que la idea de Rusia de esta operación especial, como la han llamado, y no de guerra, es protegerse de las tensiones que permanente había por parte de la OTAN o las presiones que desde la OTAN se ejercían desde el territorio ucraniano también como una especie de frontera. Sin embargo, el hecho de que pueda entregar armas y que denuncie que Estados Unidos no para de entregar municiones a Ucrania, ¿podría significar un escalamiento en el conflicto? Sí, puede significar eso y hay mucha preocupación y que fue uno de los temas tratados por los equipos que acompañaron a los líderes en la conferencia de seguridad de Múnich, donde fueron por primera vez representantes de todos los sistemas de inteligencia, organismos de inteligencia, incluido hasta India. Incluso fue un representante chino que se reunió con Blinken en forma paralela a esta reunión, donde efectivamente hay una preocupación de que esto no escale y el escalamiento de este conflicto tiene que no solamente que ver con las municiones o la capacidad ofensiva de Rusia o la capacidad defensiva de Ucrania, sino que tiene que ver con la posibilidad de que esto escale con otros sistemas de armas, no solamente nucleares, sino que también biológicos o de otra naturaleza, lo cual se está colocando los controles para que eso no suceda en el escenario de que esta guerra no va a terminar este primer semestre, sino que probablemente las expectativas de que esto, digamos, llegue a un alto al fuego al menos se estarían ya visualizando para finales del segundo semestre, considerando que las entregas de tanques, tanto los Abrams de Estados Unidos, los AMX-10 de Francia, digamos, los Leopard de Alemania, requieren entrenamiento y ese entrenamiento no es menor a 2 o 3 meses. Es decir, ese tema de armas que recién va a estar operativo en el mes de mayo o junio. Entonces, tenemos acá un escenario donde se están colocando los límites para que esto no pueda escalar y la verdad es que todo eso depende de que no haya ninguna cosa, digamos, sorprendente o inesperada que la pueda llevar a un escalamiento muy rápido. Pero China está dispuesta a que Rusia pierda, por ejemplo, y se lo pregunto porque sabemos que China y Rusia mantienen unas relaciones que son distintas a las que pueden generar en torno al apoyo que puede recibir desde Occidente Ucrania. Son relaciones más estrechas y si bien China no ha querido involucrarse directamente en la guerra ni entregar apoyo directo a Rusia, podría hacerlo en el contexto en el que hoy nos enteramos de que efectivamente la denuncia que hace Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Podría China efectivamente aceptar que Rusia pierda o lo que ha sostenido hasta ahora es esta ambigüedad, esta neutralidad, solo porque ve que Rusia sigue consiguiendo, pese a que no lo logró en el mes en el que pensaba que iba a durar este operativo inicial, ha sostenido la guerra, no ha permitido que Ucrania tampoco, por otra parte, revierta del todo las ofensivas?
A China le interesa básicamente de que el conflicto no escale más allá de lo que hoy día conocemos en términos convencionales. Le interesa a su vez mantener la sociedad o la alianza o los acuerdos con Rusia para presionar a Estados Unidos respecto a cómo va a quedar el mundo de aquí en adelante. Si efectivamente el mundo va a estar bajo una hegemonía estadounidense, cosa que también complica a los europeos, o va a quedar en un esquema multipolar donde Rusia va a tener que adecuarse a todo ello y pagar los costos de la guerra. Por lo tanto, lo que uno puede ver hoy día es que China le interesa que Rusia mantenga su posición, que si hay un alto al fuego, Rusia mantenga el control de los territorios, no se lo devuelva a Ucrania, y ahí empezar toda una hoja de ruta de negociaciones que van a ser muy complejas y muy difíciles. Y en esa perspectiva, además, China mira con atención de que en Naciones Unidas hay 35 países que se abstienen. Es decir, hay 35 potenciales aliados que estarían dispuestos a jugarse por esa vía y no estar de acuerdo con Estados Unidos, que en realidad es el verdadero fondo de este conflicto respecto a quién es el líder del mundo de aquí en adelante. Y estos temas se están jugando ahora a partir de un pequeño escenario y un dramático escenario con mucho costo humanitario, como es el frente de guerra que hay en Ucrania. Sí, qué lamentable. Además, cuando justo vamos a cumplir un año de la invasión de Rusia a Ucrania, darnos cuenta que esto está lejos de terminar y que lo que hay de fondo también no tiene que ver solamente con la libertad del pueblo ucraniano o con el deseo de estabilizar las fronteras por parte de Rusia, sino que el resto se involucra también por esta disputa geopolítica sobre la hegemonía, ¿no es cierto? Y como usted señalaba, profesor, cómo va a ser el mundo de aquí en adelante, cómo se va a organizar y quiénes van a ser los líderes. Muchas gracias, profesor Guillermo Holtzman, académico de la Universidad de Valparaíso, analista político, conversando sobre esta visita sorpresa que ha realizado el presidente estadounidense Joe Biden a Ucrania. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, muy buena semana.